Uno de los temas más importantes es la dimensión exacta del ser humano. Hablamos precisamente que la inteligencia artificial, de acuerdo a los grandes creadores de estos procedimientos, podrían sustituir al hombre e inclusive se plantean problemas filosóficos del ser humano y de su trascendencia. Por eso invitamos a Graciano Blanco para que nos hable de ha venido sus investigaciones sobre este tema, sobre todo en España. ¿Esa inteligencia artificial sustituirá al hombre? Muchas gracias por la invitación, señor embajador. Realmente esa es la tendencia de que la inteligencia artificial sustituye al hombre, pero ahí hay un reto, porque el hombre se siente avasallado pensando que va a ser desplazado por las máquinas. Y esa es una de las grandes inquietudes que existe actualmente. Otra de las cosas importantes, cuando estuve reunido con un grupo de investigaciones de la inteligencia artificial, ahora que estuve en España, en noviembre, diciembre, es que es el manejo de la data. Y estos procesos inteligentes dependen de la clasificación de la data y hacia dónde, con los fines que nosotros querramos trabajar con la data. Es lo fundamental la data para la inteligencia artificial, a diferencia del ser humano que empieza de nada a llenar conceptos, ideas, mientras que la inteligencia artificial parte de una información terrible, inmensa, y de ahí va construyendo el lenguaje humano, ¿no? Claro que sí. La inteligencia artificial trabaja con algoritmos. Y esos algoritmos de alguna manera son retroalimentados con los datos, mientras que el ser humano se va creando todo ese algoritmo natural a través de las experiencias de distinta naturaleza, desde el punto de vista emocional. Algún especialista decía que por ahora conocemos el GPT, que es el que se utiliza para hacer discursos, revisar temas, hacer investigaciones, que es muy útil porque en poco tiempo concentra mucha información, pero que pudiera hacer tareas humanas, pero falta lo que tú has desarrollado muchas veces, que siendo la inteligencia artificial una inteligencia matemática sobre todo, y numérica, algorítmica, no tiene la inteligencia emocional que tiene el ser humano. Claro, y lo que apunta hacia esa parte es que el ser humano es el que hace todas las programaciones. Y la duda que tiene es que si ese proceso de retroalimentación en alguna vez la inteligencia artificial va a tomar decisiones. Y entonces ese es uno de los grandes conflictos que existe actualmente. ¿Cómo canalizar eso y ver de qué manera no afecta al ser humano? En algunas cosas podría ser importantísimo, por ejemplo, la medicina. Esos equipos son extraordinarios, o también en la alimentación, en el trabajo. Pero en la parte psicológica, en la parte del espíritu, la máquina nunca podría tener esa decisión final que tú señalas, en donde el hombre es el que tiene esa inteligencia social, emocional, Psíquica. e intelectual y psíquica. Sí. Sí. Claro, el ser humano es un ser integral. No solamente somos un soma, también tenemos una inteligencia intuitiva, que así la denomino yo, pero también tenemos toda la inteligencia emocional, que nos ha permitido entrar en el rango de la razón, pero también en la parte intuitiva, que van tomadas de la mano para uno lograr reprogramar o programar estas inteligencias artificiales. Hace poco yo mismo escribía un poema y la máquina te hace el poema de acuerdo a lo que usted le diga. Le digo, haga el estilo de Neruda y hace el poema, pero claro, nunca es, cuando uno lee a Neruda, hay toda esa sutileza, esa belleza, esa actitud ante la vida distinta que la máquina lo que hace es recoger datos y volcarlos de esa inmensa potencial que tiene de información. Sí, no solamente eso, hasta inclusive la inteligencia artificial puede simular determinados personajes. Claro. Hasta inclusive... Ya están utilizándose. Sí, sí. Vi por ahí en estos días algo de Reverón, donde él narra su vida con inteligencia Con artificial. inteligencia artificial, se ha reconstruido todo. Ahora, en tu trabajo, ¿cómo vincular todo esto con ese mundo desconocido del ser? Desde el punto de vista de mi trabajo, va tomado de la mano con la experiencia del ser humano como tal, la parte emocional, lo que todavía nos mantiene anclado a tierra y que de alguna manera yo no puedo hacer un diagnóstico de ninguna naturaleza con una máquina. Sin embargo, a través de un diálogo es más factible que uno pueda tocar las fibras humanas para poder entender y comprender la expresión de una emoción o de un sentimiento. ¿Para qué nos sirven esas investigaciones que ustedes están haciendo, inclusive no solamente en Venezuela, sino en España? Esas investigaciones tienen distintas vertientes, porque yo voy más hacia la parte sublime del ser humano, yo voy hacia la parte sensitiva del ser humano, yo voy al mundo de las emociones, de la inspiración, del arte. O sea, yo no quiero dejar que se pierda el ser humano en un marasmo de un cifrado de inteligencia donde el ser humano
no se pierde el poeta, no se pierde el escritor, no se pierde el cantante. Es la emoción del ser humano, esa magia del ser humano que es la que permite todos estos logros a través de mi trabajo. Mi trabajo es exaltar la conciencia del ser humano, su parte intuitiva, su ser visto de manera integral, psíquico, mental y espiritual. Algunos dicen que la vida puedes escribirla en prosa, pero también en poesía. Y yo creo que en el fondo la poesía es lo que le da la belleza a la vida y da esa dimensión de sentimiento donde juega la emoción, ¿no? Claro, y la poesía es la esencia sublime del ser humano. Es una expresión que si no hay inspiración y no está la musa de esa parte sutil, no transmite nada. Ahora, esas investigaciones que has venido realizando que son interesantes, por ejemplo, ahora en España, ¿qué resultados has tenido? Los resultados interesantes es dar a conocer nuestras articulaciones de estas latitudes con aquellas latitudes. Yo me recuerdo ese éxodo que hubo de aquella época hacia la conquista, que vinieron con muchos saberes, pero esos saberes se fueron dibujando en el tiempo y nos fuimos anclando con esos saberes. Ahora yo me considero como un evangelizador de estos tiempos, de estas latitudes hacia aquellas latitudes, donde yo les pongo evidencia muchas cosas que ellos a lo mejor desconocían. Cuando hice el Camino de Santiago, por ejemplo, yo hablé de cosas interesantes. También cuando he recorrido las Islas Canarias, ahí yo he exaltado sus valores y su cultura. ¿Y a qué resultados va eso? A lo práctico. Esos resultados tienen objetivos importantes. El conocimiento del ser humano y de su cultura como tal. A lo mejor no las pueden... las valoran desde el punto de vista de sus contenidos, pero realmente yo expongo elementos que vengo de estas latitudes con mi cosmogonía, de realismo mágico fantástico, que así lo quieren llamar, de la literatura, para insertar allí en ese contenido sus expresiones, y de esa manera, a través de mis trabajos de investigación, exalto eso. Por ejemplo, cuando escribí en la revista Cábala, yo fui un embajador de muchas cosas, fui a lugares para exaltar y dar a conocer esas maravillas que existían en esas latitudes. ¿Qué hay detrás de todo esto en lo que es ciencia y es ficción? La ciencia tiene sus connotaciones a través de las demostraciones, error y ensayo. La ficción es la imaginación, nos damos la libertad de poder imaginarnos cosas que en ocasiones se cruza la ciencia con la ficción y logran resultados. Sí, que es lo que veía también de un especialista en inteligencia artificial, que empezó siendo ficción. Veíamos aquellas películas fantásticas, sobre todo para los niños, con una serie de realizaciones que parecían imposibles, rompiendo el espacio y el tiempo y dando todo un concepto que hoy la ciencia cuántica lo confirma, de que somos más que pura materia, como tú decías, y el espíritu tiene una vitalidad enorme y la energía sobre todo del cuerpo. Claro, y más allá todavía de eso, se pone en evidencia que el ser humano tiene una energía inteligente y que lo anima. Una energía que lo articula a su entorno, pero también que lo articula a todas las variables que están presentes, por ejemplo, aquí en la Tierra, todas esas variables. Hablamos de la gravedad, hablamos de la altitud, presiones. El ser humano no está ajeno a todas esas variables que están ocurriendo. Por eso decía alguien que somos polvo de las estrellas. Es los mismos átomos, son las mismas quantus, todos estamos hechos de lo mismo y eso es pura energía todo. Inclusive no sabemos ver el mundo como es porque tenemos limitaciones, pero el mundo puede ser distinto a lo que vemos. Y ahí viene la parte espiritual, ¿no? Claro, ahí es donde viene la esencia del ser humano. Realmente somos, muchas teorías apuntan de que somos realmente espíritu. Espíritu en el sentido de la esencia como ser humano que nos anima, porque si no tenemos esta vitalidad y tenemos esta esencia, no podemos caminar hacia ninguna parte. Por eso decía alguna vez Ionesco, un escritor de teatro alegre, que nacemos para morir y morimos para ser, en el sentido de que esto es un tránsito momentáneo y lo que queda, que era igual a lo anterior hasta que llegamos, es una cosa muy distinta y ahí está toda esa parte de la filosofía y la teología y la ficción que se va haciendo realidad. Regresamos después de un compromiso comercial con Graciano Blanco, investigador del SER.